La psicología del futuro. La respiración y la mente. El control de la atención, la memoria y las emociones. Curso Procesos Cognitivos 1. Docente José Moisés Chávez Zamora. La respiración es la herramienta que da forma a las propiedades mentales, la atención, la memoria y la expresión de las emociones. Nazaret Castellanos. Respirar es un proceso vital que llevamos a cabo alrededor de 500 millones de veces a lo largo de la vida. Cada hora intercambiamos gases con el entorno unas 900 veces, lo que supone una frecuencia de 15 respiraciones por minuto en una persona adulta. Ante una situación de estrés, miedo, o durante el ejercicio físico, esta tasa sube hasta unas 25 o 50 respiraciones por minuto. En cambio, cuando iniciamos el sueño, bajamos a 6 ciclos por minuto. Uno de los textos funerarios del Antiguo Egipto es el libro de las respiraciones, que redactó Isis para su hermano Osiris. Contenían las enseñanzas del arte de volver a respirar. Con estas instrucciones, Isis esperaba que su difunto hermano Osiris pudiera invitar al aliento vital y así vivificar el alma. La creencia egipcia de que la estructura cavernosa de los pulmones simbolizaba un viaje al inframundo. La inspiración era el aliento de vida, mientras que la expiración era el aliento de la muerte. El proceso de la respiración. El consumo de oxígeno es indispensable para mantener las funciones vitales. El pulmón juega un papel clave en expulsar el dióxido de carbono producido por la respiración celular. El movimiento rítmico del diafragma resulta en la expansión de volumen y las contracciones del pulmón. Se forma una diferencia de presión cíclica que asegura la ventilación pulmonar. El proceso de la respiración consiste en el aire fluyendo desde las vías aéreas superiores a través de la laringe a las vías aéreas inferiores a la tráquea. La tráquea se bifurca en numerosos bronquios que se ramifican en más bronquiolos que desembocan en alveolos formando racimos. Los vasos capilares pulmonares de la circulación pulmonar transportan dióxido de carbono de mayor densidad en las paredes alveolares que la concentración del oxígeno que entra en los alvéolos. Los gases se entremezclan a través de las paredes capilares por la diferencia de concentración mediante proceso de difusión.
el siglo XXI, las modernas investigaciones muestran que la respiración influye en la psicología, tanto en los procesos cognitivos como afectivos. La neurocientífica española Nazaret Castellanos afirma que estamos frente a una revolución científica que comienza a conciliar el cerebro con el resto del cuerpo. En su libro La neurociencia del cuerpo, publicado en el año 2022, muestra que el organismo y la mente son dos caras de la misma moneda. La respiración, cuando es voluntaria y consciente, guía la plasticidad cerebral para reorganizar la arquitectura cerebral. Ahora se sabe que la respiración voluntaria y consciente mejora la atención, los sistemas de memoria y la expresión emocional. El olfato, el sentido de la memoria. Uno de los procesos que se ha visto que más nos ayudan a mantener la atención y por tanto a mantenernos alerta es la respiración. Cada vez que hacemos una respiración profunda estamos activando esos circuitos de noradrenalina. Y esto es muy importante, por ejemplo, a los que os dedicáis a lo mejor a ser instructores de meditación o en cualquier proceso, en cualquier clase. Aproximadamente a los 15 minutos se dice que ya hemos perdido como un 70% de la capacidad de sostener la atención. Esa caída de los procesos cognitivos atencionales está relacionada con la caída endocrina del circuito noradrenalérgico. Entonces, a medida que va decayendo, que cae exponencialmente, vamos siendo más susceptibles de vernos presos por una interferencia. A los 15 minutos prácticamente, seguro que hemos perdido al 70% de la clase. Ese es un tiempo que es crítico para reactivar los circuitos de noradrenalina, para reactivar los mecanismos atencionales, para volver a ese momento de consciencia de estar alerta. ¿Y cómo lo hace la respiración? Pues el locus coeruleus es uno de los sistemas que más activa los procesos de alerta en nuestro cerebro, es decir, el volver a recargar las pilas de los mecanismos neuronales que subyacen a la atención. Y el locus coeruleus se descubre, y esto es lo que se publica en la revista Science en el 2014, se descubre que el locus coeruleus está conectado a un complejo que se llama el complejo Pre-Bötzinger, gracias al investigador que lo descubre, Dr. Bötzinger. El complejo Pre-Bötzinger es una estructura muy pequeña que proyecta no solo a las partes emocionales del cerebro, sino también a las partes de la corteza cerebral. Cuando nosotros respiramos, según cómo estemos respirando, el patrón respiratorio que estemos tomando, todo tal cual, si respiramos por la nariz, si respiramos por la boca, si hacemos respiraciones entrecortadas, profundas, completas, si la respiración es alta, si la respiración tiene un ritmo bajo, si respiramos más por una fosa nasal que por la otra, toda esa información es imprescindible para el cerebro. Y esa es la información que el complejo Pre-Bötzinger le transmite al resto del cerebro. La inspiración nasal, además de preparar el aire para su entrada en el cuerpo, activa inevitablemente el sentido del olfato. Es una idea errónea calificar el olfato humano como un sentido pobre. Este mito nació en el siglo XIX, con los trabajos de los neuroanatomistas, que cuantificaron la importancia de ciertas partes del cerebro y por tanto sus funciones. Se cometió el error de pensar que las zonas más grandes eran importantes, y como el bulbo olfativo representa solo el 0.01% del volumen del cerebro, nació el mito de la pobreza del olfato humano. Así, personajes como el psicoanalista Sigmund Freud
o el filósofo Immanuel Kant no tardaron de afirmar que el olfato no proporciona conocimiento al ser humano. En la actualidad se considera que el sistema nervioso es un sistema funcional complejo, tal como lo propuso Lev Vygotsky y su discípulo Alexander Luria, fundador de la neuropsicología moderna. En ese sentido, ninguna región tiene la exclusividad de una función psicológica. Este hecho ha sido confirmado por los neurocientíficos actuales, quienes proponen que el cerebro es una red de circuitos que se insertan al cuerpo tal como lo propone Antonio Damasio. Por tanto, ninguna región del cerebro tiene la exclusividad de una función psicológica. Los circuitos neuronales son un sistema funcional que enlaza todo el cuerpo. El neurobiólogo Noam Sobelde de la Universidad de Israel ha demostrado experimentalmente que la detección de olores y sustancias químicas en nuestro entorno afecta el comportamiento humano, la cognición, las conexiones sociales y las hormonas. Explica cómo el olfato influye en las emociones, los niveles hormonales, los recuerdos y la relación entre la respiración y la homeostasis automática. Así, el olfato es un aliado en la búsqueda de pareja, aliado que ha sido desterrado por jabones, desodorante y perfumes. Un tipo de manipulación psicológica con mediadores culturales, según Lev Vygotsky. En vocabulario neurocientífico, manipulación de la homeostasis sociocultural, como lo propone Antonio Damasio. El trabajo del Dr. Sobel ilustra cuán sensible es el olfato humano. Y como impulsa gran parte de nuestra biología y comportamiento, el olfato es también dependiente de las variaciones hormonales, especialmente en la mujer. La sensibilidad olfativa se incrementa en los periodos de posible reproducción, siendo más aguda entre la ovulación y el inicio de la siguiente menstruación. Una vez consolidada la pareja, las hormonas y la fertilidad siguen su curso inseparable. El olfato es un sentido que contribuye al desarrollo del niño, incluso antes de nacer. En el desarrollo embrionario, el sistema olfativo del feto está maduro a los 5 meses de gestación. A partir del 5º mes de gestación, el futuro bebé puede reconocer aromas y gustos libre en el líquido amniótico, en el vientre de su madre. Se han detectado compuestos olorosos de la dieta de la madre en el líquido que rodea al feto. El olor de ajo, comino o de una simple zanahoria. El bulbo olfativo tiene implicancias en la represión, el miedo o el estrés. La explicación es que el bulbo olfativo está conectado a la amígdala. Así, ciertos olores nos calman y generan un sentimiento positivo de bienestar. Por tal motivo, la técnica de aromaterapia es muy efectiva para bajar los niveles de estrés presente en el sistema endocrino.
En el futuro se podrá contar con protocolos clínicos que permitan recuperar el tamaño del bulbo olfativo en personas que están con depresión. Asimismo, pruebas de detección basadas en el olfato pueden ayudar al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, que suele conllevar la pérdida del olfato en las primeras etapas de desarrollo de demencia. Existe gran evidencia científica del vínculo del olfato a la cognición y su deterioro con la edad. El olfato tiene un papel protector en la cognición. El entrenamiento olfativo produjo una mejora en sus niveles de memoria y la capacidad lingüística estadísticamente mejor que realizar el juego de habilidad Sudoku, un juego de puzzle matemático. Control cerebral de la respiración. El control consciente de la respiración para mejorar la atención. Inhalar por 4 segundos, sostener por 4 segundos, exhalar por 4 segundos. La respiración, la mente y el cuerpo están interconectados y se influyen mutuamente. La respiración profunda y consciente puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, lo que a su vez puede mejorar la salud mental y física. Debemos escuchar el doble de lo que hablamos. En el momento de escuchar debemos inspirar o inhalar profundamente por la nariz y expirar o exhalar por la boca. No debemos contemplar lo que dice el interlocutor, solo escuchar atentamente. Mindfulness reduce el estrés y la ansiedad, desarrolla la inteligencia emocional, protege el cerebro, mejora la concentración, mejora la memoria y favorece la creatividad. Para el manejo de la estrés, la meditación es la conexión en el presente, es la atención en el aquí y ahora, prestar atención y ser consciente de ello. Entrevista. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué beneficios notó o sintió cuando practicaba ejercicios de meditación? Bueno, al inicio no sentí muchos beneficios porque era una cosa nueva para mí. Yo me inicié con la meditación budista. Trabajaba en la universidad y un profesor me propuso hacer este curso para los alumnos y era para mí un descubrimiento. Entonces poco a poco comencé, ¿no? Y me di cuenta de que al fijar mi atención en la respiración, se calmaba mi mente, como decía el profesor, el cerebro, la mente es como los monos que están saltando, siempre me recuerdo, y con esta meditación se calmaba, ¿no? Fijábamos la atención en la respiración y hacíamos con números, 1, 2, y así poco a poco fui sintiendo que venía una calma a mi cerebro, sobre todo a mi interior, se calmaban mucho los pensamientos, el estrés, ¿no? Que eso hablaremos más adelante.
La otra pregunta dice, ¿cuál cree que es la relación entre meditación y el estado de salud? Bueno, en general, como lo había dicho ya un poco con la pregunta anterior, era más que todo que estaba yo pasando por un momento me sentía muy estresada, mi mente venía muchos pensamientos, como decía el profesor, como un mono, entonces yo quería calmar un poco mi mente porque venían no solo cosas positivas, sino también venían cosas más negativas, ¿no? En ese tiempo había muerto mi padre, no podía dormir muy bien, entonces también eso como que me ayudaba a dormir, a encontrar un poco más la calma, la paz y el equilibrio que uno necesita en la vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios cognitivos y afectivos? Bueno, si vemos desde el punto de vista cognitivo, yo creo que al ayudarte la meditación a calmarte, puedes concentrarte más, ¿no? Y sobre todo porque te ayuda también a centrarte más en el presente, ¿no? En el presente y a poder concentrarte más en general, ¿no? Y en el estado, digamos, emocional, como lo había dicho antes, yo tenía muchos pensamientos, emociones negativas, ¿no? Porque uno piensa y después viene la emoción, ¿no? Si piensas en negativo, viene la emoción negativa. Entonces, yo, en cierta manera, fui como revirtiendo esa situación, ¿no? Porque ahí me comencé a sentirme, bueno, al inicio, como les expliqué, yo hice meditación budista, pero ahora hago una meditación indiana, ¿no? Ya tengo más o menos 10 años haciendo esto y yo creo que a través de los años he visto un cambio muy positivo en mi vida, porque yo también he sufrido de ansiedad, de depresión y si yo veo este trabajo que he venido haciendo durante todos estos más de 10 años, yo creo de que sí, porque hay personas que me ven y me dicen, te veo que tú eres muy calmada, que tú eres un poco relajada para tomar las cosas, y en general sí me ha venido emocionalmente como que estoy más centrada, las emociones más positivas, como les digo, los pensamientos positivos generan emociones positivas, entonces es una de las cosas que te trae la meditación, ¿no? En la última pregunta dice, ¿cuáles son las pautas a seguir para practicar la meditación? Bueno, si tú quieres practicarlo, si puedes hacerlo tú solo, si eres curioso, ahora hay tantos videos que te ayudan a hacer una meditación guiada, o de repente puedes ir a donde una persona que te ayude, ¿no? Tienes que tener una poco ropa cómoda, un lugar tranquilo, centrar tu atención en la respiración, porque a veces no somos conscientes de nuestra respiración, no somos conscientes de nuestros pasos, y aceptar los pensamientos que vienen y dejarlos ir y continuar tu operación, hacerlo día a día y aumentar de menos a más, y también lo puedes hacer con un poco de música, con un ambiente relajado, puedes poner un incienso y nada, pues ya por el tiempo no se puede hablar mucho, pero bueno, eso es todo y muchas gracias. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué beneficios notó o sintió cuando practicaba ejercicios de meditación? Bueno, al inicio no sentí muchos beneficios porque era una cosa nueva para mí. Yo me inicié con la meditación budista, trabajaba en la universidad y un profesor me propuso hacer este curso para los alumnos, y era para mí un descubrimiento. Entonces poco a poco comencé, ¿no?
y me di cuenta de que al fijar mi atención en la respiración, se calmaba mi mente. Como decía el profesor, el cerebro, la mente es como los monos que están saltando, siempre me recuerdo, y con esta meditación se calmaba, ¿no? Fijábamos la atención en la respiración y hacíamos con números 1, 2, y así poco a poco fui sintiendo que venía una calma a mi cerebro, sobre todo a mi interior. Se calmaban mucho los pensamientos, el estrés, ¿no? Eso hablaremos más adelante. La otra pregunta dice: ¿cuál cree que es la relación entre meditación y el estado de salud? Bueno, en general, como lo había dicho ya un poco con la pregunta anterior, era más que todo que estaba yo pasando por un momento me sentía muy estresada. Mi mente venía muchos pensamientos, como decía el profesor, como un mono. Entonces yo quería calmar un poco mi mente, porque venían no solo cosas positivas, sino también venían cosas más negativas, ¿no? En ese tiempo había muerto mi padre, no podía dormir muy bien, entonces también eso como que me ayudaba a dormir, a encontrar un poco más la calma, la paz y el equilibrio que uno necesita en la vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios cognitivos y afectivos? Bueno, si vemos desde el punto de vista cognitivo, yo creo que al ayudarte la meditación a calmarte, puedes concentrarte más, ¿no? Y sobre todo porque te ayuda también a centrarte más en el presente, ¿no? En el presente y a poder concentrarte más en general, ¿no? Y en el estado, digamos, emocional, como lo había dicho antes, yo tenía muchos pensamientos, emociones negativas, ¿no? Porque uno piensa y después viene la emoción, ¿no? Si piensas en negativo, viene la emoción negativa. Entonces yo, en cierta manera, fui como revirtiendo esa situación, ¿no? Porque ahí me comencé a sentirme, bueno, al inicio, como les expliqué, yo hice meditación budista, pero ahora hago una meditación indiana, ¿no? Ya tengo más o menos 10 años haciendo esto, y yo creo que a través de los años he visto un cambio muy positivo en mi vida, porque yo también he sufrido de ansiedad, de depresión, y si yo veo este trabajo que he venido haciendo durante todos estos más de 10 años, yo creo de que sí, porque hay personas que me ven y me dicen: te veo que tú eres muy calmada, que tú eres un poco relajada para tomar las cosas, y en general sí me ha venido emocionalmente como que estoy más centrada, las emociones más positivas, como les digo, los pensamientos positivos generan emociones positivas. Entonces es una de las cosas que te trae la meditación, ¿no? En la última pregunta dice: ¿cuáles son las pautas a seguir para practicar la meditación? Bueno, si tú quieres practicarlo, si puedes hacerlo tú solo, si eres curioso. Ahora hay tantos videos que te ayudan a hacer una meditación guiada, o de repente puedes ir a donde una persona que te ayude, ¿no? Tienes que tener una poco ropa cómoda, un lugar tranquilo, centrar tu atención en la respiración, porque a veces no somos conscientes de nuestra respiración, no somos conscientes de nuestros pasos, y aceptar los pensamientos que vienen y dejarlos ir y continuar tu operación, hacerlo día a día y aumentar de menos a más. Y también lo puedes hacer con un poco de música, con un ambiente relajado, puedes poner un incienso y nada, pues ya por el tiempo no se puede hablar mucho, pero bueno, eso es todo y muchas gracias. El cerebro respira.
Willem Huber, doctor en psicología, especialista en neurociencia y demencia en el mal de Alzheimer. En la última década, esta idea ha dado un giro revolucionario apoyándose en las evidencias neurobiológicas de la influencia que tiene el patrón respiratorio sobre la dinámica neuronal de estructuras cerebrales involucradas no solo en el procesamiento olfativo, sino en aquellas áreas de gestión cognitiva y emocional. Las áreas cerebrales involucradas en la emoción, la atención, la memoria y el aprendizaje están influenciadas por la respiración. Podemos sacar más partido a los recursos neuronales con una buena respiración o conociendo estrategias que nos ayuden a potenciar las habilidades respiratorias. Como decía Ramón y Cajal, todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro. La respiración se vincula a la emoción, la atención, la memoria y el aprendizaje. En el hipotálamo, en el tronco encefálico, está el sistema activador reticular ascendente, y aquí se encuentran varios núcleos como el noradrenalérgico. Aquí hay una estructura que es el complejo Prebot-Singer, que modula el locus coeruleus, sistema muy importante que activa y regula la respiración. La respiración y la memoria. Se ha demostrado experimentalmente que cuando inspiramos por la nariz, tenemos más capacidad de memoria. Los resultados concluyeron que la inspiración nasal incrementa el recuerdo de imágenes mentales. La respiración influye sobre las neuronas del hipocampo y hablar de memoria es hablar del hipocampo. Al parecer, la respiración es un marcapaso que marca el ritmo de la dinámica neuronal del hipocampo en los procesos de memorización y recuerdo. Sistemas de memoria. La psicología del procesamiento de información propone un modelo multialmacén compuesto de memorias sensoriales, que registran la información de entrada por la visión, la audición y los demás sentidos. Retienen la información de 0.5 a 2 segundos para poner en alerta y activar la mente. Las memorias sensoriales captan solo las características físicas del estímulo. Memorias a corto plazo. También denominada memoria de trabajo u operativa, cuyas funciones son aprender, comprender y razonar. Es un almacén transitorio, reconoce y categoriza la información, interactuando con las memorias a largo plazo, léxicas, semánticas, episódicas y otras. Memorias a largo plazo. Son almacenes permanentes y guardan por tiempo ilimitado la información. Como se trata de un sistema, las MLP interactúan con las MCP para las actividades de aprendizaje, comprensión y razonamiento. A continuación presentamos las categorías de memoria a largo plazo. Memoria explícita, valor de verdad. Memoria semántica, conocimientos, hechos. Memoria episódica, recuerdos autobiográficos, eventos con tono de carga afectiva. Memoria implícita, memoria procedimental, hábitos, habilidades motoras y cognitivas. Memoria emocional, condicionamiento clásico simple. La doctora Yuri Masaoka evidenció que la respiración influye en la capacidad de memorizar, recordar
y aprender por qué impacta en el hipocampo. Los olores específicos pueden inducir recuerdos del pasado, especialmente aquellos asociados con la memoria autobiográfica y episódica. Se ha descubierto que los olores asociados con los recuerdos autobiográficos provocan una activación más fuerte en la corteza orbitofrontal, el hipocampo y el parahipocampo, en comparación con los olores no vinculados a los recuerdos personales. Respiración y emoción. La doctora Yuri Masaoka en 1997 observó que la forma de respirar influye en la respuesta del cerebro ante la llegada de situaciones estresantes. En el experimento se observó que las personas cuyo tiempo de expiración son cortos experimentan mayores niveles de ansiedad. Además, se observó que 350 milisegundos después de iniciar la inspiración se produce una fuerte activación del polo temporal y la amígdala. Las personas con alteraciones en la amígdala presentan una carencia en la modulación de la respiración en situaciones emocionales. Asimismo, en el año 2017, el grupo de investigación liderado por el profesor Krasnow publicó en la revista Science la primera evidencia de las vías anatómicas de la influencia de la respiración sobre las áreas cerebrales. De la atención llamó a esta conexión la vía pranayama. Durante un mes se realizó un curso de Brastrika Pranayama en la Universidad Brasileña de São Paulo. Antes de comenzar el curso, se midieron los niveles de ansiedad, regulación emocional y atención, y mediante la técnica de neuroimagen de resonancia magnética funcional, se hizo una estimación de su dinámica cerebral. ¿Cambiaría el cerebro y estado de ánimo de aquellos que habían aprendido a practicar pranayama? Sí, se observó un cambio significativo en los niveles de ansiedad y emociones negativas. Aquellos que habían experimentado más cambios corticales mostraban un mejor estado anímico. La práctica de pranayama también esculpe el cerebro. El término patrones efectores emocionales, como el conjunto de características que adquieren la respiración postural y gesto facial ante una emoción. Los diferentes estados de ánimo hacen que nuestra respiración exprese nuestras emociones, la ira, la ansiedad y la alegría con una mayor frecuencia por minuto. Trabajo de campo. Objetivos. Conocer las actitudes hacia la relación de la respiración y la mente que tienen los estudiantes de universidades públicas de Lima. Analizar la relación del olfato, la memoria y la atención que tienen los estudiantes de universidades públicas de Lima. Comprender la relación de la respiración y la expresión de las emociones con las conductas que presentan los estudiantes de una universidad pública en la ciudad de Lima. Participantes: 38 estudiantes de una universidad pública de Lima. Criterios de inclusión: estar estudiando actualmente,
y residir en Lima Metropolitano. Instrumento: Google Forms y la escala de Likert. Es una escala de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. Es ideal para medir reacciones, actitudes y comportamientos de una persona. Materiales: instrumento de evaluación, encuesta. Resultados: Pregunta 1. ¿Los ejercicios de respiración son efectivos para controlar el estrés y la ansiedad? 39.47% de los estudiantes indican que están fuertemente de acuerdo. 50% de los estudiantes de acuerdo. 2.63% se encuentran fuertemente en desacuerdo. 5.26% ni de acuerdo ni desacuerdo. 2.63% en desacuerdo. Pregunta 2. ¿El entrenamiento en la respiración mejora la capacidad atencional? 60.53% estuvieron de acuerdo. 26.32% fuertemente de acuerdo. 13.16% ni de acuerdo ni desacuerdo. Pregunta 3. ¿La respiración voluntaria y consciente mejora la capacidad de memoria y el aprendizaje? 31.58% estuvieron ni de acuerdo ni desacuerdo. 21.05% estuvieron fuertemente de acuerdo. 44.74% estuvieron de acuerdo. Y 2.63% estuvieron en desacuerdo. Pregunta 4. La capacidad olfativa humana es muy pobre y no proporciona ningún conocimiento significativo. Más del 65% de los encuestados están en desacuerdo, que la capacidad olfativa sea muy pobre y no proporciona ningún conocimiento. Por el contrario, la capacidad olfativa es muy rica y aporta conocimiento significativo. Más del 65% de los encuestados manifiestan que el olfato no nos ayuda a definir una opinión de una persona que recién conocemos. Esta investigación confirma el marco teórico cuando refiere que las fragancias encubren los olores propios de cada persona. Más del 65% de los encuestados está de acuerdo que la respiración voluntaria y consciente mejora nuestro estado afectivo. Más del 85% de los encuestados están de acuerdo que los olores nos ayudan a activar nuestros recuerdos de nuestra niñez y juventud. Más del 70% de los encuestados están de acuerdo que la práctica de la meditación y yoga puede moldear nuestro cerebro. Según el marco teórico revisado, nos permite realizar cambios significativos en el modelado de nuestro cerebro, según lo indicado por Ramón y Cajal. Más del 65% de los encuestados están de acuerdo con el enunciado que indica que la respiración nasal es superior a la respiración bucal. La respiración nasal activa la tensión y la respiración bucal no la activa. Pregunta 10. ¿La respiración influye en áreas de nuestro cerebro involucradas en la emoción, atención, memoria y aprendizaje? Más del 55.26% estuvo de acuerdo. El 31.58% estuvo fuertemente de acuerdo. Y el 13.16% estuvo ni de acuerdo ni desacuerdo. Pregunta 11. Determinadas situaciones influyen en nuestra forma de respirar. Más del 50% estuvo de acuerdo. 44.74% estuvo fuertemente de acuerdo.
El 5.26% estuvo ni de acuerdo ni desacuerdo. Pregunta 12. De los 5 sentidos, ¿es el sentido del olfato el más relacionado con nuestra capacidad de memoria? 7.89% estuvo fuertemente en desacuerdo. 21.05% estuvo en desacuerdo. 23.68% estuvo de acuerdo. 5.26% estuvo fuertemente de acuerdo. 42.11% estuvo ni de acuerdo ni desacuerdo. Resultados. Según los resultados obtenidos de acuerdo a nuestros objetivos. 1. En promedio, el 90% de la muestra afirma que está de acuerdo con los ejercicios de respiración, son efectivos para controlar el estrés y la ansiedad. 2. Cerca del 70% de la muestra considera que la respiración y la expresión de las emociones están relacionados con la mente. 3. Más del 70% de la muestra se encuentra de acuerdo que existe relación entre el olfato, la memoria y la atención. 4. Determinadas situaciones influyen en nuestra forma de respirar. Así también los olores nos ayudan a activar nuestros recuerdos de niñez y juventud, siendo la respiración nasal superior a la respiración bucal. Los ejercicios de respiración influyen en áreas de nuestro cerebro, mejorando nuestro estado emocional, afectivo, capacidad de atención, de memoria, de aprendizaje y son efectivos para controlar el estrés y la ansiedad. Por consiguiente, la práctica de la meditación o yoga puede moldear nuestro cerebro. Conclusiones. La respiración puede influir en los estados de ánimo y las emociones. A su vez, puede afectar a la concentración y la atención, dado que una respiración regular y uniforme puede ayudar a mejorar la concentración y la atención. Es importante la práctica de la meditación y la respiración consciente, porque ayuda a reducir el estrés, mejora el estado de ánimo, aumenta la concentración y la atención. 3. Existen efectos negativos de la depresión y la ansiedad que pueden tener relación directamente con la salud física y mental, a las relaciones personales y al funcionamiento laboral o académico.